Los saludo en el nombre del Señor, mi querida familia en Cristo, y le doy gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente un día más en la presencia de su santa gloria. Doy gracias a Dios por este día de lluvia, fresquito, un día en el cual nos quiere bendecir con esta lluvia hermosa que nos acompañó durante la noche y esta mañana igualmente. Y pido a mi Dios en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de mis hermanos, para que los guarde, los proteja, los ayude, y a todos aquellos que por algún motivo se han visto afectados, Señor mío, con gripas o con inicios de la pandemia, del virus, Señor mío, que nos conceda poner siempre, Señor, tener en cuenta la fe en ti, amado Rey, para sobreponernos a todas estas dificultades que se presentan, Señor amado. Pido en el nombre de Jesús por la señora Inés, por nuestra hermana Inés, la mamá de Andreita, para que ahorita que se encuentra recluida allí en el cardiovascular, Señor mío, que seas tú con tus finos cuidados, teniéndola en cuenta, amado Rey, para que ella vea tu gloria, Señor mío. Te manifiestes a través de la sanidad de su cuerpo, de su alma y de su espíritu, amado Rey. Y que esto sirva, Señor mío, para que tengamos cada día más confianza y plena y total fe en ti, amado Rey. Te doy gracias, Señor, por ella. Te doy gracias por su familia, a quien también los pongo en tu presencia, Señor mío. A don Alfonso, a Sara Sofía, a Andreita, a todos los que son de su familia, Señor mío. Guárdalos, protéjalos y ayúdalos, y que tengan la sanidad pronta, Señor mío, en tu voluntad, en el tiempo que sea, Señor mío, pero que estén bien, amado Rey. También pido por toda la familia en Cristo, todo este remanente de tus hijos en todo el mundo, Señor, que se guardan, se protegen a través de la fe en ti, amado Rey, para que tú sigas haciendo de esta tu iglesia más contundente fe, Señor mío, para seguir y andar, Señor mío, en esta fe verdadera. Dios mío, pido por los miembros de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca, desde el más pequeño hasta el más anciano, Señor mío, para que tú seas teniendo la misericordia y la bondad y el favor para con todos nosotros, Señor mío. También para todo el grupo, Señor, que hoy están también escuchando la palabra y que han venido escuchando, Señor mío. Una bendición muy especial para todo este grupo. Que Dios los bendiga, los guarde junto con la familia de cada uno. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así que todo esto que se está sucediendo en la falta de paz en el mundo entero no tiene por qué tocarnos a nosotros. Desde luego que vivimos en este mundo y nos afecta, ya sea en impuestos, en carestías, como nos vienen afectando las cosas que se suceden. Todo lo que sucede en este mundo nos afecta a nosotros en parte. Pero en parte también tenemos la solución y tenemos la esperanza y tenemos la fe de que no puede llegar a tocarnos más allá de lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. No tengamos miedo. No tengamos miedo. No se turbe vuestro corazón, esté tranquilo. Tengamos fe en Él. Pase lo que pase a nuestro alrededor, si estamos con Dios, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, nada podrá hacernos daño. Nos afectará en algo, hermanos, pero ¿qué pagó el Señor por nosotros? La vida. Con la vida pagó muerte. Ahora nosotros vamos a poner delicados porque nos toca un poquito el bolsillo o nos toca un poquito algo en la salud, cualquier cosa. No, hermanos, Él pagó todo, completamente, su vida completa dio. Fue una salvación, un pago suficiente, amplio y suficiente, para que nosotros ahora nos pongamos a quejarnos por un dolorcito de cabeza. Tengamos paz. No nos turbemos en nuestro corazón. Dejemos entrar esta palabra de Dios en nuestro corazón y que sea la palabra de Dios haciendo con su poder, dándonos esa verdadera paz. Dándonos esa verdadera paz para que sigamos adelante buscando la forma de vivir lo que la palabra de Dios nos dice. No solamente que la leímos y ahí quedó, sino que sintamos que estamos viviéndola, que nadie nos robe la paz, que si nos dan una mala noticia, la sepamos tomar con calma, y si deseamos ayudar, entonces pensemos con
con solvencia, no ir a escuadernarnos, no ir a mostrarnos diferentes a como Dios nos manda en el amor de Dios, ¿sí? Sino demostrar que Dios nos ha dado esa verdadera paz y que la estamos viviendo. También allí en Romanos 5:1, el Señor nos habla. Mire, todas estas son buenas nuevas que darle a las personas. Eso es lo que se refiere, que traemos alegres nuevas. Que es todo esto que estamos viendo, este conjunto de cosas que traen alegría a las personas. Y hay alegría en las personas cuando le decimos que Dios, que Jesús nos dio la paz para con Dios. Eso trae mucha alegría. Que Él ya hizo esto para que nosotros sigamos en esa paz. Que Él nos dejó la paz, la verdadera paz. Y que además somos justificados por la fe, teniendo así la paz para con Dios. O sea que la fe la justifica, la premia, dándonos la paz para con Dios. O sea que nunca, por lo que pase lo que pase, mis hermanos, sea enfermedad, sea lo que sea, escasez, falta de labor, de trabajo, lo que sea, por un rato será, pero si tenemos paz para con Dios y fe en Él, esa fe es justificada, ¿sí? Por eso la palabra dice que somos justificados por la fe, ¿sí? Y así tenemos la paz para con Dios. Romanos 5:1, leámoslo ver. Dice, justificados pues por la fe. O sea que al que tiene fe, Dios lo justifica por medio de ella. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre está Él ahí presente. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que se repite tanto la presencia de Jesús en todo cuanto habla Dios en su palabra, es porque Él quiere que tengamos en cuenta a su Hijo y a nadie más. Que el valor de lo que Él pagó sea el valor efectivamente que pague nuestra deuda de pecado, nuestra deuda de rebelión, nuestra deuda de diferentes formas de pecar. Y nos hagamos y creamos que ya ha sido pagada esa deuda, que ya no estamos endeudados en esa forma de pecado. Y la única manera de ser justificados, de decirle Dios, gracias, ya recibo ese pago total, es cuando me alejo totalmente del pecado. Muchos están pensando allí. Cualquiera que escucha esta palabra le queda difícil decir, pero ¿cómo vamos a dejar de pecar en esta vida? Eso es imposible. Eso pueden decir las personas. Pero lo imposible no es para Dios. Perdón, lo posible no es para Dios. Lo que es para Dios es lo imposible. Y precisamente cuando nosotros vemos imposible algo, para Dios es posible. Y por eso nos deja su palabra y nos dice y nos da la capacidad de no volver a pecar. Por eso se ha hablado. Y por eso cada rato usted escuchará en las enseñanzas que se invita al nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que las personas nacidas de nuevo entiendan que es la única manera de no volver a pecar. Así que esa justificación por la fe, esa justificación, porque por la fe nosotros llegamos a hacer algo. Por la fe es que nos alejamos del pecado, por la fe es que agradamos a Dios, por la fe es que servimos, por la fe es que obramos para con todo. Lo que no se hace con fe es pecado. Tenemos que hacerlo con fe. Entonces ahí por esa fe entonces entendemos el valor de la preciosa sangre de Cristo. Por esa fe en Él. Le damos ese valor grande, maravilloso, a lo que Él hizo por nosotros. Y ahí es cuando se empieza a tener la justificación del pecado. Se justifica.
Así que ya la persona puede estar tranquila y dice, no, ya se pagó la deuda, ya estoy justificado por él, por Jesús, por Jesucristo, porque ahí lo sigue nombrando y en toda la palabra que vemos está llevando siempre a que reconozcamos a Jesús como el que intercede, el mediador, el que intercedió y medió para que recibiésemos la justificación y lo hizo desde hace mucho tiempo a través de su muerte. ¿Mm? Y lo sigue ahora haciendo porque Él resucitó, por eso es necesario entender, conocer, saber y dar fe de que Él resucitó y que vive entre nosotros. Yo sé que tú has recibido milagros, yo sé que tú has recibido muchos favores y nosotros todos hemos recibido cosas de mucha bendición a través de Dios, pero es a través de Jesús. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Él vive, porque Él resucitó, Él no se quedó en la tumba. Todos los que han creído en otros dioses, como el Buda, como un poco que han tenido, esos ya murieron y no resucitaron, hermanos, que se quedaron allá. No hacen nada. ¿Ve? Pero en cambio Jesús nos lo muestra la palabra de Dios en la cual tenemos que creer totalmente que Él resucitó y está vivo entre nosotros. Entonces cuando dice que somos justificados por la fe, tenemos que aumentarla cada día más. Y ya una vez creído que Él nos justificó, la fe nos sigue sirviendo para conseguir lo que necesitamos. Ya conseguimos decir gracias a Dios porque tenemos fe que Él pagó la deuda. Ya, ahí está, ahí quedó bien, ¿cierto? Pero de ahí en adelante la misma fe en Jesús hace que tengamos las cosas que querramos. Porque es en el mismo Jesús que ponemos la fe. Entonces, ya después de ser justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús o Jesucristo. Así que el valor que hay que darle a Jesucristo es muy grande, hermanos, porque está mediando en todo lo que oímos de la palabra de Dios. Es prácticamente lo valioso de la palabra de Dios. Su Hijo, quien lo hace ver cada momento, en cada versículo, en cada momento de la palabra, lo hace ver que por Él fue y nadie más sino Él. Por eso es que nos detenemos a decirle a las personas que creen solamente en Jesús, que ya dejen de creer en otras cosas, en otras personas, que no nos quitemos la paz de Dios, creyendo en Él, solamente en Él, adquirimos todo. Y ese todo es todo, mis hermanos, que Él dice, todo cuanto pidieres en mi nombre, lo haré. Entonces no podemos sacar nada de ahí. Llámese lo que sea, salud, economía, prosperidad en todas las áreas, laboriosidad, buen trabajo, que nos tengan en cuenta como los mejores en las empresas, colaboradores, con el amor de Dios, desde luego. Entonces, esto se trae a través de la fe en Jesús. Pero también cuando traemos alegres nuevas de este conjunto de cosas que hemos visto y que veremos, aún nos quedan unas poquitas, porque son muchas más, pero no podemos hablar de todas. Pero entre estas que estamos viendo, también traemos nuevas del bien. ¿Sí? Hay que también llevarle a las personas esto. Que nosotros traemos nuevas del bien, es llamado para hacer el bien. O sea, qué bonito cuando nos dicen que somos llamados para hacer algo de fruto. ¿Sí? Me imagino los actores, cuando escogen los actores para una película o novela. Ellos tienen un grupo, unas personas allí que hacen este entretenimiento para la gente. Y cuando escogen al galán, muchos se alegran. Me escogieron para lo mejor. Eso es lo máximo. Todo el mundo quiere ser galán de una película o galán de una novela. Eso es el papel más preferido. Pero cuando llaman al malo, que haga las cosas de malo, mira, otra vez me tocó hacer de malo. ¿Sí? Porque él mismo se da cuenta que no le gusta, no le agrada.
conocedor o no conocedor de Dios, dicen, pero ese papelito ya me tiene aburrido, siempre haciendo lo malo. Y él quiere verse como el galán. ¿Eh? Pero nosotros somos llamados por Dios para ser estos galanes. ¿Ah? Que siempre hagamos el bien. ¿Ah? Que estemos publicando salvación. Entonces nosotros traemos nuevas del bien, esta noticia para las personas. Mire, tú eres escogido para servirle a Dios. Dios te tiene en cuenta para su propósito. Esas personas se alegran, ¿sí? Es porque es llamado para hacer el bien. Vamos a mirar qué dice Lucas 4, 18 al 19. Lucas 4, 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy, aquí ya me va a hablar de poder. Porque cuando el Espíritu de Dios está sobre una persona o sobre alguien, es para darle poder. Y aquí va a hablar de poder. Eso es identificable inmediatamente. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y está hablando, ¿sabe quién? Jesús. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Vean esto. El Señor Jesús tuvo la necesidad de ser ungido para desempeñar esa labor y tarea de llevar la buena nueva a los pobres. Así que si nosotros estamos bien con Dios, si nosotros somos obedientes a su palabra, si nosotros cumplimos los mandamientos, si nosotros nos alejamos del pecado y nos damos a la tarea de nacer de nuevo, Él también envía sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él lo envía sobre nosotros, es igualmente como lo envió con Jesús, para ungirlo. Y acuérdense bien lo que hemos estudiado sobre lo que es la unción. La unción es el poder que Dios da sobre una persona para desempeñar una labor o tarea. Por eso aquí Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Leámoslo igualmente como lo hemos leído ya. Y démonos cuenta que los estudios, la manera como Dios nos está viendo ver en su palabra, tiene un propósito para que cada uno seamos edificados a través de esta palabra y no dudemos absolutamente nada y entremos al propósito de Dios de ser servidores, de hacer siempre el bien. Y dice así entonces, volvamos a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí. No se le olvide que habla Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo que nosotros hacemos de llevar las buenas nuevas, como también traerles alegres nuevas, conjunto de cosas que traen alegría, tiene consigo el ser ungidos con el Espíritu Santo. Y con solo saber que vamos a ser ungidos con el Espíritu Santo, pues nos ajuiciamos y hacemos lo mejor para conseguir esa unción. Porque quienes andemos con la unción del Espíritu Santo de Dios, estamos gananciosos en todo, hermanos. Y mire que lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros, como lo hizo en Jesús, es para llevarlo a otros. Mire que casi ni personalmente se está recibiendo ese favor, pero los que amamos a Dios, con solo tener un poquitito de Él, nos sentimos gozosos. O sea, ya estamos ganando. Aquí el Hijo estaba ganando mucho, vea. Fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para ir a hacer un trabajo, para ir a hacer una labor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pero la única forma era siendo ungido con el Espíritu Santo de Dios. ¿Será que hoy en día no necesitan las buenas nuevas de salvación las personas? Sí, mi hermano, hay mucha gente que las necesita. ¿Y será que en este tiempo no hay quebrantados de corazón? Muchos, hermanos, demasiados. Hay personas que a diario piensan quitarse la vida.
Algunos no lo han hecho por la misericordia de Dios porque está esperando que tú y yo vayamos a hablarle las buenas nuevas. Y hemos oído testimonios de las personas que dicen, uy, mi Dios me ama. En este momento, mire, le abrí la puerta a usted para, como dice, para saber quién me invitaba de último, porque ya me iba a colgar, me iba a quitar la vida, o me iba a dañar las venas. Y cuando llega esta persona, dice, bueno, lo recibe y le dice, mira, Dios te ama. Y me ha enviado a decirte que te ama tanto, que bueno. Y empieza a hablarle de Dios, que entiende el mensaje y Dios toca su corazón. Y después le comenta, mire, usted me ha salvado la vida por medio de lo que me ha dicho, de la palabra de Dios. Porque estaba, mire, le muestran la cuerda, le muestran la cuchilla con que se iba a dañar las venas, bueno, como, o las pastillas que se iba a tomar, y todo esto me lo iba a tomar, pero le abrí la puerta para ver quién era como último deseo de ver a alguien. ¿Mm? O sea que todo esto que nos está hablando el Señor está haciendo en nosotros que hagamos siempre el bien, ¿eh? Que traigamos siempre nuevas del bien a las personas. Bueno, así que sigamos adelante, mis hermanos, porque aquí el Señor nos está diciendo que lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres, ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, que hoy se consigue mucho de ello, a pregonar libertad a los cautivos. Mira, hoy en día el mundo está cautivo en el pecado, hermanos. El mundo está cautivo en el vicio que viene a ser pecado. Fuera en el vicio, pero es en los vicios, porque es que vicios hay muchos. Vicios, es que muchas veces llaman vicioso únicamente al que fuma marihuana o consume la heroína o la cocaína. No. Ustedes no han oído hablar a unas personas que dicen, ay, es que ese tiene el vicio de no sé, de tal cosa. Un vicio es cuando se hace repetitivamente. ¿Mm? Ya lo hacen por vicio. A veces ni lo hacen porque deben de hacerlo por vicio, ya se acostumbraron. ¿Eh? Entonces, todo eso que sea vicio, hermanos, hay que terminarlo en nosotros. No podemos dejar que eso nos ahogue ese pecado. Y aquí está hablando el Señor que fue ungido por el Señor para pregonar libertad a los cautivos, a todos aquellos que están cautivos en el pecado. Pregunto, ¿será que hoy hay muchos o pocos cautivos del pecado? La mayoría, ¿verdad? Entonces tenemos una tarea ardua, hermanos. Pero para esa tarea ardua tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida perfecta para con Él. Y en esta perfección de vida viene la unción poderosa del Espíritu Santo, para que nosotros podamos, como lo hizo Jesús, también llevar las nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos del pecado y vista a los ciegos. En las dos formas. No se te haga extraño, hermanos. Cuando hay la unción poderosa del Santo Espíritu de Dios, nosotros invocando el nombre del Señor, será sanado aquel ciego de ojos, como también el ciego de entendimiento. Esto es para todos y para todo. La palabra de Dios es universalmente y para todo. Así que nosotros podemos ayudar a aquel que no tiene la vista, aquel que esté ciego, sordo, mudo, paralítico, enfermo, lo que sea, en el nombre de Jesús, porque es Él que lo hace, no nosotros. Invocando el nombre de Él, el nombre de poder, se hará esta señal de sanidad o de milagro. Y esto es una realidad, mis hermanos, esto no es una fábula. La misma palabra de Dios nos lo está diciendo. Si tú has leído, te has dado cuenta de cuántos fueron sanados por Jesús y por otros, por los apóstoles también. ¿Eh? Nosotros tenemos que hacernos también del equipo de Dios, trabajar en la misma causa, por el mismo propósito. Y cuando nosotros trabajamos para la misma causa, el mismo propósito de Dios, Él respalda esa causa, el mismo propósito, porque va a favor de Él y de la humanidad.
Así que no nos sintamos que no vamos a tener el respaldo, porque lo hay. Lo que hay que tener también es la fe verdadera, la fe en Cristo, que Él es el que lo hace. Y nunca pensar o ufanarnos, ir a envanecernos nosotros, que es por nosotros que se hacen las cosas. No, porque somos llamados para hacer el bien, como lo estábamos leyendo antes. Esas buenas que damos a la gente, a las personas. Que hagamos siempre el bien, llamados para hacer el bien. Cuando nos prestamos para esto y somos herramienta en las manos de Dios, entonces Él nos unge con su Santo Espíritu. Y cuando hay esa unción poderosa de su Santo Espíritu, entonces así podemos poner en libertad a los oprimidos. Ahora vamos a decir oprimidos en qué? Pues en muchas formas. Hay oprimidos por el pecado, hay oprimidos por los patronos, hay oprimidos por la situación que está pasando ahorita. Hay personas ahorita que están diciendo, Dios mío, ¿cuándo voy a descansar? No tengo la paz en mi corazón, estoy perdiendo hasta mi salud, no veo como una firmeza de lo que ya tenía mi vida antes, porque están siendo oprimidos hasta por la misma tecnología, que gracias a ella nos está ayudando a llevar el mensaje. Pero lo que pasa es que todo tiene que ser nivelado. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé, por favor, la oportunidad de nivelar nuestra vida. Y que no nos dejemos oprimir por las cosas. Porque nosotros somos mayor que las cosas. Nosotros somos una creación especial de Dios. Y la creación no nos puede gobernar a nosotros. Cuando Dios en su palabra empieza a decir que nosotros gobernaremos sobre las cosas. Entonces a veces confundimos y nos dejamos gobernar por el tiempo, por el trabajo, por la absorción de las cosas. O sea que nos falta conocimiento, o nos falta decisión, o nos falta la paz de Dios en nuestro corazón. Así que, mis hermanos, esta palabra nos tiene que ayudar y nos tiene que hacer de un nivel como para Dios, sirviéndole realmente como Él quiere que le sirvamos. Pero también esa unción que le dio a Jesús no solamente fue para llevar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, sino también a predicar el año agradable del Señor. Y Dios tiene un día muy agradable. Y ese día es cuando recoja a su iglesia. Yo creo que el mejor agrado que uno tiene es recoger los frutos, como cuando uno siembra algo, así sea poquito, una materita. Nosotros tenemos la costumbre de sembrar tomate y pimentón en una matica. Ahorita estamos sembrando en un vaso con agua el tallo del apio. Se gastó todo el apio y dejamos como... la pastora dejó como 10 centímetros de tallo. Lo último, la parte última. Después de haberle quitado las hojas y el resto de tallo, dejó 10 que fue el tronco. Y lo metió en un vaso con agua. Y al siguiente día empezó a ver el fruto porque empezaba a salirle como hojitas. Pero lo impresionante es que al siguiente día empezó a ver el fruto. Y hoy está creciendo. Y cada día, pero es que crece de una manera impresionante, ¿no? Una cosa es verlo. Yo que lo he tenido que ver, como eso que se asomó un poquitico, pero una cosa, 1 o 2 milímetros de hoja. Ahorita ya está más o menos con unos 4 o 5 centímetros de hoja. Y sigue creciendo. Entonces nosotros nos damos a la tarea de ver la gloria de Dios, que en nuestras manos podemos llevar mucho fruto. Entonces así nosotros tenemos que ser un fruto donde Él venga a recogerlo y nos lleve para que sea agradable en el día del Señor. Y el día del Señor es cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y se agrade y tenga ese gozo de saber que pudimos ser valientes para arrebatar el reino de los cielos.
habiendo abandonado el pecado, habiendo sido del bien, no de lo malo. Y Él tome ese gozo, así sea en pocos, como está escrito, hermanos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero entre a formar parte de esos pocos, hermanos. Cada día llevemos a otros a que con la unción poderosa de su Santo Espíritu puedan recibir lo que este mismo versículo nos está dando a conocer para hacerlo. Que a veces decimos, pero ¿qué hago en el Señor? No tengo nada para hacer, ¿cómo le sirvo? Pero leemos este versículo y ¡pum! Dice uno, uy, pero lo que es mucho. Hagámoslo como hizo Jesús. Llevar esas buenas de salvación a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, porque sé que hay muchos, a pregonar libertad a los cautivos del pecado, vea, los cautivos, y vista a los ciegos, no solamente de vista material, sino también espiritual, y a poner en libertad a los oprimidos. Hay tanto, hermanos, hay pero demasiado por hacer, pero además a predicar el año agradable del Señor. A llevar a conocer a las personas que tenemos que ser iglesia de Cristo. Y van a decir, pero ¿cómo me hago iglesia de Cristo? Pues ya es hecha, lo que tienes que perfilarse allá. ¿Y cómo me perfilo? Pues ser sin mancha, ni tacha, ni arruga. ¿Y qué hago para hacer eso? ¿Dónde venden esa plancha? Para no tener arruga. La palabra de Dios es la que quita todo tipo de arruga, de pecado. Toda tacha que haya delante de Dios, eso es, la palabra de Dios la quita, la evacúa y hace hombres nuevos, criaturas nuevas. Todas las cosas viejas pasan. Y aquí todas ahora son hechas nuevas, para que así nuevas criaturas, no criatura como la primera criatura que fuimos solo creación, ahora nueva criatura podamos ver el reino de los cielos y recogida esta iglesia. ¿Ve? Para la gloria y honra de nuestro Dios. Esto es lo que quiere. Así que hay mucho que hacer, mis hermanos. Por tiempo, mis hermanos, dejamos hasta acá. Espero que mañana tengamos también la oportunidad de seguir en la predicación de la palabra de Dios y nuevamente el martes volver a tocar el tema que estamos viendo. Por ahora los bendigo en el nombre del Señor. Dios los guarde, los proteja, tengamos mucha fe y que querramos servirle a Dios y estar en el propósito de Él, el propósito que Él quiere para con nosotros. Dios me los bendiga grandemente, mis hermanos, los bendigo en el nombre del Señor. Guárdense, cuídense, de todas maneras seamos obedientes a lo que manda la ley terrenal. Y cuidémonos, mis hermanos, porque si nos cuidamos nosotros, estamos haciendo el cuidado de los nuestros y de otras personas. Pensemos no solamente en nosotros, sino en los que están a nuestro lado, para que por medio de nosotros no vaya a haber esa ocasión de que otro vaya a tener que pasar por angustias. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.